Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Hoy nos encontramos con Catarina, con Benjamín, quienes son parte de un equipo interdisciplinario entre el Instituto de Historia, el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje, quienes elaboraron un proyecto de investigación en docencia y hoy vienen a contarnos un poquito cómo fue ese trabajo, cómo fue el desarrollo de esa investigación y cuáles han sido los principales aprendizajes que han obtenido en este proceso. ¿Ya? Así que bienvenido, bienvenida a este capítulo, gracias por estar acá con nosotros. Para comenzar entonces me gustaría que se puedan presentar, siempre lo hacemos con todos nuestros invitados, si nos pueden contar un poquito de dónde vienen, cuál es su área de especialidad, cómo llegaron acá a la PUCB, qué están haciendo actualmente en la universidad. Ya, perfecto. Mi nombre es Catarina Glass, soy profesora de didáctica del inglés. Llegué a la PUCB en el año 2008, hace hartos años ya. En ese momento todavía estaba haciendo mi doctorado en didáctica del inglés. Y bueno, ahora ya soy profesora jerarquizada, he tenido varios proyectos de investigación y sigo haciendo clase en la carrera de pedagogía en inglés, que es el principal ámbito para los didactas, la formación docente, y también en el magíster en lingüística aplicada. Súper. Yo soy Benjamín Herrera. Entré a estudiar a esta universidad en 2020, entré a pedagogía en historia y también a licenciatura en historia. En ese momento se podían tomar ambas mallas. Hace poco, recientemente, terminé ya mi pedagogía, la licenciatura la terminé hace un par de años y actualmente me encuentro estudiando el magíster en historia en esta casa de estudios. Súper. Oye, ¿y cómo llegaron a hacer esta fusión o este trabajo interdisciplinario entre historia y literatura o inglés en este caso? ¿Cómo fue ese punto de encuentro? Bueno, en realidad fue como cuando llegó el llamado a concurso para los proyectos de investigación en docencia. Había como una cláusula que decía que tenía que haber profesores de otras carreras. Claro. Entonces yo dije, ¿quién podría interesarse por algo así? Además, porque esto es un proyecto internacional además, trabajamos con un grupo de estudiantes y una profesora en Alemania a través de Zoom con la metodología COIL, que es Collaborative Online International Learning, o sea, el aprendizaje internacional colaborativo y en línea. Y en el fondo yo tenía la idea de que tenía que haber profesores que también tuvieran muchos contactos internacionales, que colaboraran para que les sirviera la colaboración de algo. Entonces me acordé de un profesor de historia, que es Claudio Llanos, que tiene muchos contactos en Europa principalmente, en universidades en España, en Alemania también. Y bueno, y además la profesora Catalina Fortes, que es de nuestra unidad académica, porque también había que mezclar unidades académicas, claro. El profesor Claudio Llanos es de historia y Catalina Fortes es de literatura, de mi propia unidad académica. Ella también tiene muchos contactos en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces era como un buen complemento en el fondo también, porque la idea era también inspirar a otras personas para que probaran la metodología COIL. Y bueno, entonces yo pedí a Claudio que me recomendara a alguien del magíster en historia para participar. Para participar también. Y aquí está Benjamín. Sí, claro. En ese momento yo tuve la oportunidad de poder leer el primer borrador del proyecto y la verdad es que me interesó mucho, sobre todo la parte medioambiental. Considero que es un tópico relevante y que debe tratarse también en la universidad y sobre todo también poder incorporar la perspectiva internacional de estudiantes de Alemania. Eso también es sumamente interesante y me motivó también a formar parte de este proyecto. Súper. ¿Cómo fue ese llamado, por ejemplo, que el profesor Llanos o que la profesora te contactaran y te invitaran a trabajar en este proyecto? Fue la verdad que inesperado y también fue muy gratificante para mí poder, que se me considerara como dentro del proyecto y también poder ir poco a poco desempeñándome, realizando estas labores de investigación dentro de este proyecto. Profesora, ¿y cómo fue el trabajo con Benjamín o con los estudiantes? Porque claro,
están acostumbrados a trabajar con docentes, con colegas, pero integrar a los estudiantes ya de manera más activa en el proyecto. ¿Cómo fue esa experiencia? Ya, en realidad, debo decir que hubo una quinta integrante del proyecto, que es Constanza Mancilla, y ella es estudiante de pregrado de pedagogía en inglés. ¿Ya? Y ella empezó a trabajar conmigo en 2 proyectos anteriores cuando estaba en segundo año de la universidad, o sea, de su carrera. Empezó súper joven y es como se ha ido como entrenando ya como asistente de investigación, sabe mucho. Y de hecho ella fue la que un poco ayudó también a entrenar, entre comillas, a Benjamín. Claro. Entonces ellos hicieron muy buena dupla, así para apoyar todo el proceso de transcripción, análisis y todo eso. Claro. Hicieron un trabajo realmente como muy, yo creo que diría casi autónomo, porque también a veces como nosotros como profesores estamos como en tantas cosas. Estaban realmente, yo podía confiar en que si yo les dijera como, les diera como algunas instrucciones como precisas, que iban a llegar con el trabajo muy, muy avanzado, y eso fue maravilloso verlo. Súper. Sí. Qué bueno que haya funcionado. Principalmente es uno de los propósitos que nosotros tratamos de promover dentro de los proyectos, el incentivar a los profesores a trabajar interdisciplinariamente, que agranden sus redes de contacto y que también integren a los estudiantes en los equipos para que desarrollen otro tipo de competencias, habilidades que les va a servir después para el desarrollo profesional. Así que súper buena esa parte. Oye, y entrando entonces ahora al tema del proyecto en sí, si nos pueden contar un poquito cómo surgió, qué fue esa motivación que les dijo, ya, investiguemos esto o tengo esta idea. ¿Cómo nace? Yo voy a empezar y después me encargo complementando. Yo hace 2 años lancé por primera vez un optativo que es de educación ambiental en la clase de inglés. Y en ese año fue como primer piloto en el fondo de cómo funciona un proyecto así, un optativo. Y me di cuenta de que este curso tenía como el potencial para ser dictado de forma internacional. Y como, bueno, yo soy alemana, tengo como varios profesores conocidos también, hice el doctorado en Alemania también. Entonces tengo como varios profesores conocidos en Alemania que también se interesan por esta área, como en el fondo de como trabajar con contenidos como a veces complejos, como de ciudadanía intercultural, medioambiental, temas así, global, en las clases de inglés. Entonces había una profesora que allá en Alemania que dijo, me interesa así como trabajemos juntas. Entonces empezamos, en el fondo yo tenía el curso diseñado y después yo se lo mostré, empezamos a hablar y ella dijo, yo puedo aportar esto y esto y esto, y después empezamos a ver como toda la logística que está detrás de un curso de COIL que es gigante, o sea, como 2 países distintos, zonas horarias distintas, tiempos de semestre distintos, estudiantes en diferentes cohortes, edades y cosas así, pero logramos hacerlo funcionar. Quizá no de forma perfecta, pero para eso también sirvió justamente el proyecto para poder hacer un seguimiento. Ahora tú agrégale todo lo demás. No, bueno, a mí lo que les mencionaba anteriormente, sobre todo esta posibilidad también de poder compartir con pares de otras unidades académicas, con estudiantes de otras universidades, me pareció una instancia sumamente relevante, y también cómo poder traer estos temas medioambientales al aula, poder pensarlos, poder tener distintas miradas, no solo de distintas disciplinas como la historia, el inglés, la literatura, sino también como de distintos estudiantes que van a estudiar otras carreras. En Alemania eran estudiantes ya sea de filosofía, de química, de pedagogía en inglés también. Entonces, o sea, todos tenían pedagogía en inglés y alguna otra asignatura, porque allá estudian 2 especialidades. Entonces también era como interdisciplinar. Súper heterogéneo el público al que usted está dictando el curso. Entonces justamente eso fue lo que a mí me motivó a ser partícipe de este proyecto. Oye, ya para ir cerrando esta primera parte, si nos pueden contar un poquito cuáles fueron algunas de estas actividades que hicieron para ir viendo el seguimiento del desarrollo del curso.
Sí, bueno, realizamos distintas actividades, desde reuniones con los distintos participantes, la profesora, mi compañera Constanza también. También tuvimos la posibilidad de participar en distintas instancias académicas, en congreso de didáctica de la UPLA, por ejemplo, en donde pudimos exponer el desarrollo de este curso. Aquí en esta misma casa de estudios también tuvimos la oportunidad de desarrollar una ponencia y un taller con Constanza, la profesora. Hace poco, la semana pasada, la profe y Constanza estuvieron en la Universidad de Chile, en un congreso también. Y estas son instancias muy ricas para poder obtener retroalimentación, también para poder ir contando qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de alguna u otra manera también inspirar a otros docentes a que adopten esta modalidad. Otra actividad muy relevante que también hemos estado desarrollando es las reuniones con el equipo alemán, con la profesora en Alemania y los estudiantes en Alemania también que son ayudantes de este proyecto. Esto nos permite también ir discutiendo sobre el análisis que hemos ido realizando del curso, de las actividades, la codificación y tener distintas miradas, una mirada distinta respecto a lo que también hemos ido haciendo nosotros. ¿Sí? ¿Quería agregar algo más? Sí, bueno, también en el fondo como el seguimiento de las diferentes como etapas del curso, como por ejemplo tener retroalimentación sobre la selección de materiales que tuvimos, y ahí fue muy importante como tener a nuestros amigos críticos que fueron los profesores de la otra carrera. Claro. Que observaron clase, entonces también nos pudieron decir, no, por ejemplo, no sé, como si están discutiendo una obra literaria que trata con temas medioambientales, pueden agregarle este tipo de preguntas para generar más discusión o este tipo de cosas, como quizás más para ir más profundo en el análisis del libro, porque claro, yo como profe de inglés a lo mejor me interesa que hablen, a lo mejor, pero como que a lo mejor que hagan un buen análisis literario, ahí fue muy valioso tener una profesora de literatura en el equipo. ¿Y qué más? Claro, como parte del trabajo que hicieron los estudiantes, elaboraron en grupos internacionales un ebook. Entonces, eso fue como súper rico porque en el fondo, y eso también fue en el fondo el análisis más profundo que se hizo sobre la colaboración que se dio entre estudiantes para ver qué surgió en este trabajo grupal que quedó plasmado con fotos, con textos, con reflexiones, a veces con citas que sacaron de los textos que estaban leyendo y como comentando esto, y el mismo trabajo, la discusión sobre los trabajos grupales que habían hecho en clase. Entonces eso fue como también muy entretenido porque en el fondo nos sirvió realmente para tener datos sobre qué estaba ocurriendo en esta colaboración. Súper, hartas actividades, hartas instancias también de difusión que han podido hacer para elaborar este proyecto. Parece que pasemos a la segunda sección de nuestro podcast, las dinámicas, que ha sido bastante llamativa. Al profesor les ha gustado harto esta nueva modalidad para poder ir contando cosas sobre su proyecto. Y a nuestro público también le recordamos que estamos en un nuevo episodio de la segunda temporada ya de nuestro podcast académico Colaborar. Estamos acá en Casa Central grabando en Vicerrectoría Académica, tercer piso, por si escuchan algún ruido. Hemos tenido la suerte de que no hay nadie en el gimnasio, así que no tenemos bulla. Acá la profesora y Benjamín seleccionaron dos dinámicas. Una es el desafío de los emoji y la otra es eran los tres deseos educativos, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere partir? Inicio yo con los tres deseos. ¿Con los tres deseos educativos? Sí. Ya, Benjamín, si quieres entonces puedes contarles a nuestro público cuáles son los tres deseos y explicarnos brevemente por qué eliges esos deseos. El primer deseo tiene relación más bien con incorporar enseñanzas sobre temas medioambientales en la formación de los y las estudiantes de la PUCB. Me parece que es sumamente relevante de cara al contexto internacional. El segundo deseo, que es muy importante, es este diálogo no solo interdisciplinar, sino también intercultural que permitió el curso, como el diálogo entre estudiantes chilenos con sus pares en Alemania enriqueció también la discusión. Y por último, y creo que es uno de los más importantes, es concientizar sobre que nuestra acción, por más mínima que sea, importa, tiene un impacto real dentro del medio ambiente. Súper, muy buenos deseos de Felipe. Sí, fue
fue muy divertido porque en realidad los dos anotamos deseo y fue casi lo mismo. Sí. Hicimos esa dinámica sin saber qué iba a decir el otro. Igual en cierta medida su proyecto apuntó a algunas de las ideas que ustedes... Empezamos a como que las mentes se unieran. Oye, la segunda dinámica entonces está pensada en el desafío de los emojis. Emojis. Emoji, no sé, cómo gusta. Yo digo emoji. ¿Cómo dices? Sí, emoji. Sí. ¿Cómo dices tú? ¿Emoji? Emoji. Sí, principalmente decimos emoji. Entonces, la idea es que nos puedas decir 3 y nos puedas explicar cómo ese emoji representa alguna acción importante del proyecto. ¿Ya? Perfecto. Elegimos 3. En realidad, eso los eligió Constanza. Sí. Ella eligió primero una persona que está sentada frente a una pantalla de computador. Y eso, claro, fue porque quizás como contradictoriamente, este curso que fue sobre educación medioambiental, como hubo algunas clases que hicimos al aire libre, pero después ya fue todo online. Entonces, claro, estaban como nuestros estudiantes estaban frente a la pantalla, yo estaba en mi oficina frente a la pantalla y los estudiantes en Alemania y su profesora también frente a la pantalla. Y entonces eso fue como ya curioso, pero en el fondo es el legado de la pandemia que nos dejó eso. Claro. Y también como aprender que estas cosas maravillosas de cómo conectarnos a través del mundo se pueden hacer. Bien, el otro emoji era de un mapa mundi, así como un mapa del mundo completo. Porque claro, fue como esta colaboración entre un país del sur global, otro país del norte global, y realmente hacer como esta conexión y hablar sobre un tema común. El tercero fue un árbol que simboliza todo lo que es la naturaleza, el cuidado de la naturaleza y el tema medioambiental que estaba en el centro del curso. Súper, entonces tenemos ahí los 3 emojis, los 3 deseos, y qué bueno que los hayan pensado con todo el equipo para poder haber consensuado los resultados de esta dinámica, y también les damos las gracias por poder participar en esta sección de las dinámicas sobre los proyectos. ¿Les parece que vayamos ya a la última parte que está pensada netamente a poder reflexionar un poco ya a nivel más personal sobre cómo fue este proyecto, las fortalezas, algunas cosas quizás que se podrían mejorar para poder profundizando un poco sobre la iniciativa? Entonces, lo primero es preguntarles con qué se quedan, cuál es el principal como aprendizaje personal que cada uno se puede llevar al finalizar esta iniciativa. Buena pregunta. Yo creo el buen equipo. Y en realidad como tengo muchas ganas de que el mismo equipo siga trabajando juntos. Así como yo creo que eso también, porque también hicimos muy buen equipo con el equipo en Alemania. Claro. Entonces eso fue realmente así como, y como consensuamos muchas cosas, aprendimos muchas cosas en el diálogo mutuo, y yo creo que eso es como algo que realmente que cada persona ponga de su parte, como el gran compromiso que también estaba de todas las personas involucradas. Yo creo que eso es algo maravilloso y que pueda como también superar todas estas barreras como de repente logística, de diferentes zonas horarias, de diferentes tiempos de vacaciones, de todo eso que uno pueda superarlo porque todos están motivados por como aprender de esta experiencia. Súper. ¿Y tú, Benjamín? Yo también me sumo al buen equipo. A las buenas relaciones que se construyeron dentro del equipo y también al diálogo o a la posibilidad de poder dialogar con pares de distintas disciplinas, porque en un inicio, claro, era una metodología ajena a lo que es la historia, y en ese sentido también encontré mucho apoyo para poder ir adaptándome en el trabajo, en el equipo. Yo creo que esa es como la gran fortaleza y el gran aprendizaje, poder colaborar con otras personas de otras disciplinas y poder formar un lazo importante. Súper. Oye, y pensando ahora en los resultados en sí del proyecto, ya en los objetivos que ustedes se propusieron, ¿qué es lo que más logran rescatar de la implementación de la iniciativa dentro de los resultados obtenidos?
Bien, hubo algunas cosas que, como uno diría, funcionó bien. Así como, por ejemplo, el ebook fue una herramienta que fue evaluada muy positivamente por parte de los estudiantes. Y también pudimos ver efectivamente que ahí como se dio, como una estudiante, por ejemplo, en uno de los focus group, dijo que dio como esa sensación de comunidad, que estaban literalmente trabajando en la misma página. Y eso fue como algo que realmente es yo creo que una herramienta que acompañó muy bien las videoconferencias. Eso por un lado. También como las lecturas que dimos, hay un libro que a lo mejor también lo pueden poner después en la pantallita, que se llama Braiding Sweetgrass, de Robin Wall Kimmerer. En castellano la traducción se llama Una trenza de hierba sagrada. Y este libro, en realidad, muchos estudiantes dijeron que les cambió como el switch sobre como nuestra relación del ser humano con el medio ambiente. Porque es como podemos reciprocar, todo nos regala la madre tierra en oxígeno, en alimento, en alegría de vida, así como de ver, no sé, diferentes flores en el campo, o el verde de los árboles, los pájaros volando, todo lo que nos da eso de salud y bienestar. ¿Cómo podemos reciprocar eso? Y eso como es un discurso muy distinto a que los seres humanos somos una peste, una plaga y hacemos pedazos al planeta. Entonces, en el fondo, eso también nos ayuda a repensar nuestro rol, ¿no? Y eso fue como una lectura que fue muy, muy bien recibida y tenemos la sensación de que estos son elementos que se deben mantener en el curso. Hay otras cosas que no funcionaron tan bien y ahí en el fondo hay que como poner ojo. Claro. Y como fue un poco esto, como que la colaboración entre estudiantes no siempre estaba como a la par. Porque, por ejemplo, aquí fue un optativo, allá fue un curso que fue de preparación para el examen final de la carrera. Y estaban como en otras ondas, de alguna manera, claro. Tenían un nivel de formación distinto. Allá, claro, estaban próximos a egresar. Claro. Aquí eran estudiantes de segundo, tercer año principalmente. Entonces eso también generó como ciertas tensiones, o algunas tensiones dentro de algunos grupos. Claro. No fue terrible. Pero sí, en algunos grupos como causó más ruido, entre comillas, que en otros. Entonces eso también hay que tener ojo, porque hay diferentes niveles de inglés, hay diferentes niveles como en términos de quizás de la autoestima, o de como quizás imponerse en un grupo, liderar el trabajo grupal versus dominarlo, que son diferentes cosas. Y ahí en el fondo, como tenemos claro que tenemos quizás hacer un trabajo más consciente de cómo concientizar sobre esas posibilidades al principio para que en el fondo también ellos se tomen en serio esta colaboración internacional y que depende de cada uno y cómo ellos pueden sintonizar de la mejor manera. Oye, ¿qué se viene entonces ahora para este año? ¿Cómo le planean dar una continuidad a esta iniciativa? Sí, bueno, la profesora en Alemania se está cambiando de casa de estudios. Pero ya habló con la siguiente. Con la siguiente y dijeron que sí, que podía seguir con Joel, pero tenía que ser el segundo semestre. Así que tuvimos que ponerlo en stand-by por un semestre, pero está bien. Claro. Así igual nos da un poco más de tiempo para realmente como hacer como bien los ajustes. Claro. Hay que hacer ajustes también en la planificación temporal porque ya no coinciden tanto los tiempos del semestre y cosas así. Pero uno encuentra las maneras de hacerlo y eso es maravilloso también, que en el fondo está la voluntad para mantener el proyecto en pie y con todos los cambios que vienen. Y bueno, también tenemos toda la idea de seguir recolectando datos para publicar y también seguir haciendo como dando ánimo a otra gente para que se enchufe y se suma a estas experiencias, a estas nuevas iniciativas. Oye, ya para ir cerrando, me gustaría que pudiesen dar algún consejo a sus colegas, a sus pares, por ejemplo, Benjamín, a los estudiantes de magíster o de posgrado de la universidad,
y Catarina a los docentes para que se motiven, para que se atrevan a hacer este tipo de innovaciones, de investigaciones, de hacer cambios en las experiencias de aprendizaje para mejorar finalmente el aprendizaje de las y los estudiantes acá de la universidad. Entonces ahí les pido si pueden dirigirse a nuestro público y darles algún tip, algún comentario, una motivación para que se atrevan a hacer estos cambios. Sí, yo creo que quizás lo principal que nos detiene es como el miedo. Yo creo que hay que lanzarse a la piscina y atreverse a realizar este tipo de proyectos porque son sumamente importantes, no solo para nuestra formación como estudiantes de posgrado, sino también para contribuir en la formación de otros estudiantes y enriquecer nuestro diálogo interdisciplinario desde otras perspectivas. ¿Profesora? Sí, yo creo que el tema es que realmente hacer buenos contactos con pares en el extranjero, porque esta cosa de trabajar de forma internacional es realmente, yo creo que una maravilla, y sobre todo para hablar temas que nos afectan a todos en todo el mundo. Entonces, el aprendizaje que se saca a través de la colaboración entre profesores aquí y allá, estudiantes aquí y allá, yo creo que hay que buscar la forma de hacerlo y quien tenga un contacto, conversar sobre la posibilidad de realizar este tipo de cursos. Y tener claro que sí, tiene desafíos, pero con la voluntad se puede enfrentarlo y darle nomás. Y se puede hacer. Sí. Súper. Entonces, Catarina, Benjamín, muchas gracias por haber venido acá a contarnos un poco sobre el proyecto, a contarnos las fortalezas, los aspectos por mejorar, darnos consejos también, cómo llevar a la práctica este tipo de iniciativas. Y a nuestro público también le damos las gracias por su audiencia y los dejamos invitados a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar. Así que muchas gracias nuevamente por haber venido. Gracias a ti. Muchas gracias a ti por invitarnos.